Si tienes entre 20 y 30 años y estás intentando hacer algo diferente con tu vida, probablemente te hayas dado cuenta de algo muy incómodo. Y es que las personas que te rodean no entienden lo que quieres hacer. Porque cuando empiezas a querer mejorar tu vida, trabajando más, comenzando a emprender o simplemente haciendo algo distinto, seguro que te ha pasado lo siguiente. Tus amigos te dicen que trabajas mucho, tu familia te dice que deberías disfrutar más, te dicen que tienes que tener pareja, que deberías de salir más. Y todo esto no te lo dicen porque no te quieran, al contrario, de lo que te quieren, te trasladan su miedo. Y es normal, pero te vas dando cuenta tú también que poco a poco tú vas hacia una dirección y tu entorno empieza a ir hacia otra dirección. La primera vez que me aislé fue con 17 años, cuando lo dejé con la que fue mi novia, y ya no solo es que dejé de juntarme con ella radicalmente, sino que también dejé de juntarme con ese grupo de amigos que yo tenía, porque además era de un pueblo diferente. Es más, yo me juntaba con ese grupo de amigos en un pueblo diferente al mío. No es una decisión que recomiende el hecho de aislarte encima a la vez de tanto tu novia como tu grupo de amigos, pero entendí algo muy importante, y es que estaba viviendo la vida que los demás querían que viviera. Pensaba como los demás pensaban, hacía lo que los demás hacían, y me di cuenta de que era una persona muy influenciable. Era una persona muy influenciable y no tenía identidad propia. Y a la par que me di cuenta de que era una persona muy influenciable, también me di cuenta de algo que no entiendes no hasta que superas una edad bastante adulta. Y es que las personas que tienes a tu alrededor, las personas con las que te juntas, definen tu manera de vivir. Influyen muchísimo más en tu vida de lo que realmente crees. Y esto no es porque quieran hacerte daño o porque quieran, desde su amor, hacer que tu vida vaya muchísimo mejor, sino que es todo a nivel inconsciente. Influyen muchísimo en tu vida, en cómo piensan, en cuáles son los hábitos que lleváis a cabo todos los días juntos, en los vídeos que veis, de los temas de conversaciones que tenéis. Y acabáis teniendo estilos de vida similares y por ende puedes llegar a pensar que esta manera que tienes de vivir es la única forma posible de vivir. Lo primero que necesitas entender en este vídeo son las que he llamado como las fases del crecimiento. Y son 3. La primera de ellas es donde empiezas a emprender o empiezas a hacer cosas distintas, y es la fase número 1, donde estás completamente sumergido en tu entorno. Es decir, eres como un pollito que parece que está empezando a asomar la cabeza. La fase número 2 es aquella fase donde tú, si bien es cierto, sigues en este entorno, definitivamente has sacado la cabeza del todo, has empezado a adoptar hábitos que te permiten crecer personalmente, pero sigues en ese mismo entorno. Y la tercera fase, y última, es esa fase en la cual tú ya has pasado a estar dentro de un entorno que te permite crecer muchísimo más. Un entorno donde las personas ya han conseguido lo que tú quieres conseguir. Un entorno con una mentalidad muy positiva o emprendedora que piensa exactamente igual que piensas tú. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque a lo largo de este vídeo te voy a contar cómo puedes pasar de la primera a la segunda fase y por ende después cómo pasar de la segunda a la tercera fase. La transición de la primera a la segunda fase es una transición que viví hace muy poquito. De hecho, estoy en este piso solo, como visteis en mi anterior vídeo de YouTube, donde decidí independizarme, pero eso fue hace 2 semanas. Pero lo que me hizo tomar este paso, y sobre todo lo que me hizo haber tomado varios pasos previos a este paso de independizarme, seguro que es algo que tú también puedes estar viviendo en tu casa, o en tu casa me refiero a estar viviendo dentro de tu entorno. Y es que en mi entorno personal, lo que yo estaba viviendo de manera diaria era escuchar conversaciones negativas todo el tiempo, quejas constantes, falta de ambición y una serie de hábitos negativos que no conducen a ningún puerto bueno. Y eso luego se traduce en críticas por trabajar mucho, presión por haber dejado la carrera universitaria, como fue mi caso personal, presión por tener pareja, críticas o también presión por no salir o no ser lo suficientemente sociable. Y es que aquí tú seguro que también te has dado cuenta, y es que muchas personas critican aquello que no comprenden. Y de nuevo te repito, si es tu entorno personal, lo hacen por amor. Por amor te trasladan su miedo. Pero es un patrón repetido, critican algo que no comprenden. Y eso está bien, no pasa nada. Y con esto no te estoy diciendo que vayas a tu madre y le digas, no, emprender es lo que tienes que hacer, hay que trabajar 12 horas al día, ten mucha más aversión al riesgo, o sea, no le digas todo eso, no le digas eso a tu madre, te va a echar la bronca. Lo que quiero decir con esto es que hay un problema y hay un punto límite muy peligroso, y es que cuando todas esas críticas, esas quejas, esos malos hábitos
de pensamiento y esas creencias te las pasan a ti. Es decir, te están diciendo que estás trabajando muchas horas y tú comienzas a trabajar menos porque crees que mereces descansar. Te están diciendo que aún eres muy joven y que estás en el mejor momento para salir de fiesta. Es más, que como tienes, por ejemplo, 21 años, como es mi caso, estás en el momento de salir de fiesta. Es lo que tienes que hacer, de lo que te tienes que preocupar, de pasarlo bien, que luego la vida se pone muy difícil. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es lo peligroso? Que tú empiezas a creerte eso mismo y empiezas a actuar como ellos actúan. ¿Y en qué se traduce todo esto? Comienzas a tener menos ambición, comienzas a trabajar menos horas, comienzas con hábitos de pensamiento muy negativos y comienzas a pensar, a repetir, a decir ideas negativas que ellos mismos te han trasladado. Y eso es lo peligroso. Lo peligroso no es lo que piensan los demás. Lo peligroso es cuando empiezas a pensarlo tú. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿O qué es lo que tienes que empezar a hacer si hasta ahora ha resonado lo que te estoy diciendo contigo y sientes que estás en esta misma posición? ¿Qué puedes hacer para transicionar a la fase número 2? Pues son acciones muy simples y muy concretas que te van a permitir, como te decía, sacar la cabeza completamente como si fueras un pollito y que no adoptes esos pensamientos y esas acciones, esas creencias, esos miedos que tiene tu entorno. No vas a cambiar cómo piensan ellos, lo que sí puedes cambiar es cómo piensas tú. Y esto en mi caso personal se tradujo en acciones bastante sencillas, como por ejemplo que llegara un viernes a las 7 o 8 de la tarde y si bien antes tenía la presión de wow, es viernes, ya tengo que hacer algo, tengo que salir, llevo toda la semana trabajando, es momento de distraerse, tal, que está bien si lo que quieres es justamente hacer eso, lo que no está bien es que lo hagas por presión. Pues llegaba un viernes, por ejemplo, y lo que hacía es irme a pasear solo. Si puede ser sin música, si quieres escuchando cualquier cosa, o incluso música relajante, no importa, pero me fui a pasear solo para empezar a tener más tiempo conmigo mismo. También reduje el número de conversaciones negativas que tenía a lo largo del día con mi entorno. Por ejemplo, empecé a cenar antes, a cenar varias horas, un par de horas antes de lo que se cenaba en casa y cenaba solo. Y empecé a enfocarme muchísimo más en mi trabajo y sobre todo simplificar muchísimo más mi vida social. Me construí a mí mismo y reconstruí la relación que tenía conmigo mismo. Porque no puedes exigir tener un entorno excelente si tú antes no eres una persona excelente. ¿Qué sentido tendría que tú le exijas a tu entorno que no se queje, que no fume, por ejemplo, que no salga de fiesta, que no tenga una serie de malos hábitos, si tú haces justamente eso? No sé si te ha pasado alguna vez de verlo o ha pasado en tu casa. ¿Tú has visto alguna vez como padres fumadores de hace más de 20 años que se fuman una caja de cigarros al día le dicen a sus hijos que no fumen porque está mal? ¿Hasta qué punto su hijo le va a tomar en serio y le va a hacer caso? Ahí es donde quiero llegar. ¿Hasta qué punto tú vas a exigirle algo a tu entorno si tú no eres capaz de predicar con aquello que exiges? Por lo que, ¿en qué se traduce aislarse? ¿En qué se traduce estar en esta fase número 2? Tener más relación contigo mismo y empezar a reconstruir tu visión que tienes acerca de ti mismo. Se traduce en más disciplina, se traduce en más claridad mental, se traduce en más exigencia hacia ti mismo y sobre todo se traduce en una mayor congruencia entre lo que dices que vas a hacer y lo que haces. Personalmente tuve que tomar una decisión hace más o menos un año que puso muy en jaque lo que eran mis valores, mi manera de trabajar y sobre todo mi congruencia sobre mí mismo, exactamente de lo que te estoy hablando. Y fue en abril del 2025, en abril del año pasado. Por aquel entonces yo estaba trabajando en un proyecto online que me pagaba en dólares porque era estadounidense, unos $2.000 por mes y trabajaba unas 2 o 3 horas al día haciendo tareas muy repetitivas. Y pensarás, wow, qué bien trabajar 2 o 3 horas al día desde tu casa, en pijama, como estoy ahora, por lo menos el pantalón porque hace bastante frío, bueno, no demasiado, pero a priori parecía una vida bastante buena, en la que podía con el resto de horas hacer lo que yo quería. Pero ¿por qué digo que puso en jaque mis valores? Porque a pesar de estar ganando bien para las horas que trabajaba y para lo que tenía que hacer, no me sentía alineado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no me sentía alineado con lo que estaba vendiendo, con lo que estaba haciendo, con la persona para la cual estaba trabajando. Una persona que, si bien es cierto, hacía muchísimas cosas bien, hacía otras cosas mal que no comparto en absoluto, como era engañar a la gente, o más bien dicho, prometer algo que luego no cumplía,
recibir quejas constantemente de alumnos, porque yo trabajaba en una comunidad de alumnos bastante grandes que me bajaban muchísimo la vibración, o sea, estaba recibiendo quejas todos los días y siempre era por lo mismo, porque se les había prometido algo y luego no se les había cumplido. Y ahí tuve que tomé una decisión muy importante, y es que abandoné este proyecto que me estaba dando $2.000 por mes, trabajando 2 o 3 horas al día, para comenzar a trabajar con el que ahora es mi socio y mi amigo Fran, el cual me pagó como primer mes 400 euros ese primer mes. Entonces decidí abandonar esos $2.000 por mes a cambio de comenzar a trabajar por 400 euros. ¿Y por qué hice esto? Porque, como te podrás imaginar, esos 400 euros no era que entraran 400 euros a mi cuenta del banco y ya está, sino que en primer lugar había muchísimo potencial de seguir creciendo. Evidentemente tomé una decisión lógica. Y en segundo lugar, y más importante, porque esta decisión sí respetaba mis valores. Sí respetaba mi valor de querer o de vender algo en lo que yo me siento alineado. Vender algo que yo mismo también compraría. Implicarme al 100% con lo que estaba vendiendo. Implicarme al 100% con aquello en lo que estaba trabajando. Si yo no creo al 100% en el proyecto, si yo no creo que esto pueda seguir creciendo como las nubes, y ya no solo a nivel económico, sino por ayudar a cada vez más personas y por saber que estamos creando un impacto en la vida de los demás cada vez más grande, si yo no siento eso para quien estoy trabajando o por lo que estoy haciendo, no voy a trabajar. No voy a trabajar si no me siento alineado, no voy a trabajar si no me siento a gusto con lo que estoy vendiendo. Y esto ya no va de que cada día me apetezca trabajar y me sienta súper bien y trabaje así 12 horas al día con una sonrisa en la cara, ¿no? No va de eso. Hay muchos días en los que no me apetece trabajar y me apetece no hacer nada. O me apetece salir a cualquier sitio. Eso no es de lo que se trata. Eso ya es tu propio sacrificio como hombre. Habrá días que te apetezca y otros días que no te apetezca trabajar. Sino va más allá. Va dentro de tus valores y hasta qué punto eres congruente con lo que dices que quieres ser. Si tú quieres ser una muy buena persona, una persona que crezca muchísimo a nivel económico, pero ayudando a otros y no aprovechándose de otros, predica con el ejemplo. No hace falta que seas millonario y ya tengas la cuenta hinchada para empezar a hacer esas acciones, porque adivina qué, hasta que no empieces a actuarte de esa manera, no vas a llegar. No vas a llegar a donde quieres llegar. Y eso ya es desde el punto de vista más egoísta. Si lo que quieres es hacer dinero, preocúpate de ayudar. Pero si lo que dices es que quieres ser una persona que se haga millonario gracias a ayudar a otras personas, ayuda a otras personas. Y fue ahí cuando cambié mi dirección mental, cuando empecé a actuar de manera congruente, de nuevo, con lo que decía que quería, luego tenía que hacerlo. Fue en ese momento donde ya no solo disfrutaba muchísimo más de lo que hacía, sino que los resultados empezaron a llegar. Te estoy hablando del primer mes, donde cobré 400 euros, que es muy poco. Pero fue con el paso de los meses, en muy poquitos meses hasta el día de hoy, donde los resultados fueron creciendo exponencialmente. Y no fue, vuelvo y te repito, cuando los resultados eran muy altos, cuando empecé a actuar bien. Al contrario, fue cuando empecé a actuar bien, alineado con lo que quería hacer, que los resultados empezaron a llegar. Y ahora te lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué crees que pasa con tu entorno cuando tú empiezas a actuar de manera congruente? Cuando tú no te comes a ti mismo ninguna excusa. Cuando tú eres la persona más ambiciosa que conoces. Cuando tú eres la persona que más trabaja y que más se sacrifica que conoces. ¿Qué crees que pasa en ese momento con tu entorno? ¿Crees que vas a seguir atrayendo a personas que tienen muy malos hábitos, que se quejan todo el día del trabajo que tienen y que no hacen nada para cambiarlo? ¿Acaso crees que a esas personas les vas a llamar la atención? ¿O por el contrario, crees que vas a atraer a personas que piensan exactamente como lo haces tú? Que tienen la misma claridad mental que tú, que se sacrifican y ponen el trabajo encima de la mesa igual que lo haces tú. Personas que disfrutan de lo que hacen y están 100% alineados con lo que trabajan igual que lo haces tú. ¿Qué personas crees que vas a empezar a atraer? Porque cuando cambias tu forma de vivir, empiezas a atraer a personas diferentes. Es como si tú estuvieras aquí, en este entorno, imagínate, 15 emojis de personitas y tú estás ahí metido. Es como si Dios te sacara, gracias a actuar como estás actuando, ¡fum!, y te pusiera en otro entorno totalmente diferente. No tengas miedo a sentirte solo. No tengas miedo incluso a estar solo, a sacrificarte, a verte como un lobo solitario. Es muy de película, pero no tengas miedo
a hacer eso. No tengas miedo a hacerlo por pensar en que te vas a quedar solo, porque te va a pasar absolutamente lo contrario. Vas a empezar a ser una persona que actúa congruentemente con lo que dice que quiere. Vas a ser una persona con muchísimo valor. ¿Quién no quiere estar cerca de alguien que cada cosa que dice lo hace? Y que cada cosa que dice que va a hacer acaba pasando. ¿Quién no quiere estar cerca de una persona que parece que construya su destino con lo que dice y luego hace y por ende luego termina pasando? ¿Quién no quiere estar cerca de esa persona? ¿Tú querrías estar cerca de esa persona? Pregúntatelo. ¿Tú quisieras estar cerca de una persona que tiene palabra, que tiene valores? ¿Una persona que siempre tiene una sonrisa en la boca? ¿Una persona que no se queja de lo que le pasa? Es más, si detecta que hay algo que no le gusta en su entorno, ¿lo cambia? ¿A ti te gustaría estar cerca de estas personas? ¿O te gustaría estar cerca de la persona absolutamente contraria? De la persona que se queja siempre, de la persona que no hace nada para cambiar su entorno, de la persona que parece que vive enfadada, triste, todos los días, de la persona que no tiene ambición, que le preguntas de cómo se visualiza dentro de 10 años y no sabe cómo responderte. ¿Con cuál de las dos personas eliges quedarte? Yo creo que es obvio. Entonces no tengas miedo a quedarte solo. Te va a pasar absolutamente lo contrario. Actualmente tengo que decir que tengo un entorno impresionante, un entorno increíble, de personas maravillosas, de personas que gracias a mi trabajo he podido ir conociendo en todas partes del mundo. Prácticamente, como decía en el vídeo anterior, vengo de Uruguay, de estar con un amigo mío, muy amigo mío, que llevo conociendo 2 años, pero todo a nivel online, y no fue hasta que viajé a Uruguay que no conocí en persona. Pero más allá de eso, puedo decir que tengo un entorno completamente increíble, de personas que no fallan a su palabra, de personas que se mueven más allá del dinero y de personas que actúan congruentemente, repito, congruentemente con lo que dicen y después con lo que hacen. Y aislarte no significa dejar de lado a tu entorno que tienes a día de hoy en esta primera fase. No significa eso, pero empiezas a ser mayor. Y las decisiones que de verdad merecen la pena muchísimas veces requieren de sacrificio. Personalmente yo todo lo que hago lo hago por formar una familia. Es mi propósito más grande en esta vida. Ser marido, ser padre, ser abuelo y formar una familia muy grande. Y no pienso en esta familia que voy a formar, sino también pienso en mis primos, en mi madre, en mi hermana, en las personas que a día de hoy seguramente no tengan la mejor de las relaciones, si bien es cierto es buena, pienso que podría ser muchísimo mejor, pero yo todo esto lo hago por y para ellos, si no, no tendría ningún sentido. Pero vuelvo y me repito, te estás haciendo mayor y las decisiones comienzan a pesar. Pero pregúntate también lo siguiente, ¿qué pesa más? No qué es más fácil, ¿qué decisión pesa más? Cuando decides irte a la cama viendo pornografía, o cuando llega el sábado y te vas a una fiesta, te escriben un mensaje, venga, vamos para allá. O aislarte, independizarte, por ejemplo, o dejar de tener conversaciones banales, dejar de juntarte con tu entorno más a menudo y comenzar a pasar más tiempo contigo mismo. No te estoy preguntando cuál de las dos decisiones es más fácil de hacer, ni más difícil. Te estoy preguntando cuál de ambas decisiones pesa más en tu futuro. ¿Cuál de ambas decisiones te va a acercar más a donde quieres llegar? ¿Cuál de las dos? Y ahora visualízate con 30, 40, 50 años. ¿Cuál de las dos decisiones ha sido aquella de la que más te arrepientes de haber tomado? ¿La de aislarte, construir una buena relación contigo mismo para después formar una familia? ¿O la de dejarte llevar por tu entorno y por tus emociones y salir de fiesta, por ejemplo? ¿Cuál de las dos pesa más? No quiero despedirme de ti y terminar el vídeo no sin antes darte 3 pasos muy concretos que deberías de empezar a hacer si te has sentido alineado con lo que te he ido contando a lo largo de este vídeo. Toma nota. Punto número 1, actúa desde tus valores. Punto número 2, acepta decisiones difíciles. Y punto número 3, entiende que detrás de cada sacrificio siempre hay una recompensa. Y cuando empiezas a hacer esto, te empiezas a dar cuenta y entiendes que tú eres el único dueño de tu destino y no lo que opinen los demás. Y sí, para el que se ha dado cuenta, ahora es de día, pero he empezado este vídeo de noche porque lo he empezado a grabar a las 6 de la mañana, ya que hoy tengo un vuelo a Alemania y no podía grabarlo en otro momento si no era ahora despertándome a las 5:30. Eso es actuar congruentemente. Un besito. Chao.